Hola, bienvenido a la quinta clase del curso intensivo de gallina por avicultura mexicana. Para comenzar vamos a platicar acerca de la uniformidad de la parvada. Vamos a recordar que la uniformidad es un factor muy importante. Tenemos que cumplir con él para poder esperar los rendimientos que nos indica la casa genética. Esto ya sabemos que debe ir acorde porque podemos provocar que al momento de romper postura nuestras aves tengan un peso mayor o un peso menor, y esto sin duda va a generar una diferencia en los parámetros productivos. Una adecuada uniformidad de parvada nos va a garantizar una producción homogénea del huevo. ¿Cuál sería la meta? Nosotros estaríamos esperando que el 80% de las aves se encuentren dentro de los rangos del peso esperado según la semana en la que nosotros estemos pasando. La uniformidad de parvada va a estar sumamente ligada con el coeficiente de variación. Entonces aquí ocupamos un modelo estadístico en el cual mediante el peso promedio nosotros determinamos en qué etapa va cayendo el ave y qué tanto se va alejando de este coeficiente de variación. Para determinar la uniformidad de parvada vamos a tener que considerar el tamaño de nuestra parvada. Si es menor a 10.000 aves, la recomendación va a ser pesar entre el 1 y el 2% de estas aves. Si es mayor, vamos a pesar un mínimo de 100 a 200 aves y vamos a anotar las décimas de gramo. El coeficiente de variación se va a calcular dependiendo la desviación estándar entre el peso promedio por 100. Existen otras estrategias para precisamente poder evaluar la uniformidad de parvada. Una de ellas es la longitud del tarso. Este procedimiento se realiza agrupando una muestra de pollitas cada 2 semanas a partir de la cuarta semana de edad y hasta que la parvada entre en producción entre la semana 17 y la semana 18. Vamos a medir la longitud del hueso del tarso con una regla de Vernier. La articulación tibiotarsiana va a ser la parte superior y la referencia de la articulación tarso-metatarsiana va a ser la referencia inferior. Esto nos va a permitir evaluar el desarrollo, en este caso músculo esquelético, y calcular el peso corporal y la uniformidad de parvada desde una edad muy temprana. ¿Cuáles van a ser los beneficios de una uniformidad de parvada? Mientras más alto sea la uniformidad de parvada en las pollitas, el crecimiento, el porcentaje y lo largo del periodo de producción de huevos van a ser mucho mayores. Tenemos aquí algunas reglas generales. A las 12 semanas el ave debe pesar el 70% de lo que va a pesar a la semana 18 de vida. A las 12 semanas de edad, el ave debe mostrar el 90% del crecimiento óseo que va a tener a las 18 semanas de vida. Vamos a recordar que para que evitemos problemas, el controlar la uniformidad nos va a evitar que tengamos huevo pequeño, que tengamos problemas de huevo doble yema o que tengamos ahí algún problema de descalcificaciones o de fragilidad de huevo. Esto obviamente va de la mano con un adecuado calendario de iluminación y obviamente es importante darle todos los demás eslabones de la producción. No queremos decir que la uniformidad no es importante, pero tampoco es la clave para el éxito de la producción. A partir de todo lo que hemos platicado, para el éxito productivo son toda una serie de factores. No es un factor único el que nos establece cuál es la forma en la que, si ese factor no está, todo lo demás se puede alterar o se mejora. No es solo un factor, es una cantidad de factores que cuando nosotros los vamos controlando, entonces tenemos los objetivos productivos que nosotros necesitamos. Aquí estamos observando una tabla en la cual se observa la edad de las aves y precisamente el tarso, el peso y cómo debe de ir incrementándose. Esto va a estar dentro de los PDF
para que puedan considerarlo para hacer los cálculos de uniformidad. Tratar de corregir un problema de crecimiento después de las 12 semanas ya es muy costoso. Es cierto, las aves tienen un crecimiento acelerado y con esto podríamos decir que hasta compensatorio. Sin embargo, habrá etapas en las que si nosotros corregimos la alimentación podamos compensar este crecimiento, y habrá otras en que si lo intentamos va a resultar muy caro. Antes de las 12 semanas, el ave va a alcanzar el 55% de su desarrollo corporal. Esto quiere decir que en esta etapa el ave va a crecer un poco más de la mitad de lo que va a terminar siendo su peso adulto. Es por ello que esta etapa es tan crucial en su vida del ave. El último 19% lo va a alcanzar en las siguientes 5 semanas. El resto del peso que va a necesitar lo va a tener a lo largo de su vida productiva. ¿Cuál es lo que tenemos que aprender aquí? Si nosotros no damos una buena alimentación desde el principio, ya cuesta mucho trabajo después querer repararlo. Si las aves llegan con un crecimiento deficiente a la etapa productiva, ya no se van a recuperar. Es como, vamos a pensar en un ejemplo, alguien que tiene un caso de desnutrición y crece, y de repente nosotros, no crece, ¿no? Queda a una altura bajita porque no tuvo los nutrientes necesarios cuando era niño, y ya de adulto nosotros queremos darle toda la comida del mundo para que crezca. ¿Esa persona va a crecer? No, ya no. Va a engordar, eso sin duda, pero ya no va a crecer. Lo mismo pasa con las aves. Si antes de las 12 semanas nosotros no cuidamos su alimentación, después de ese periodo las aves ya empiezan a detener su crecimiento y ya no van a crecer, y eso nos va a generar un problema. Hay que ser muy cuidadoso durante este periodo de las 12 semanas. Algunas aves van a poder tener excesos de peso si no modulamos el alimento. Esto va a ocurrir principalmente en las semipesadas. Si nosotros nos damos cuenta que en la semana 10 ya están muy elevadas de peso, tampoco podemos hacer cambios muy abruptos en el alimento, porque podemos producir un estrés y un aumento en la mortalidad. Por eso es importante que desde el principio otra vez ocupemos estas cartas genéticas para saber a qué objetivo pretendemos llegar, y con esto podamos alcanzar los objetivos de consumo diario. En el caso de la crianza en jaula, cuando tenemos un problema de mala uniformidad, podemos corregirlo con una práctica que se llama desdoblar a la parvada. Esto va a consistir que se toma la muestra, el peso que está abajo del límite inferior o cercano a este, y se coloca en las jaulas de los niveles superiores. En estas jaulas las condiciones de luz, ventilación y acceso al alimento se considera que son mejores, con lo cual al alojarlas en esta zona, es como la zona privilegiada, van a tener un aumento en el consumo. Por cada 1% arriba o abajo del peso promedio semanal óptimo, vamos a incrementar o disminuir ese 1% el suministro de alimento que debemos darle en esa semana a las aves. Esto nos va a permitir que la producción de huevos sea mayor cuando se alcance la madurez sexual si los pesos fueron óptimos. Por cada 45 gramos mayor o menor durante este periodo, que nuestras aves lleguen a su peso final 45 gramos más pesadas o 45 gramos más ligeras, por cada 45 gramos que eso suceda arriba o abajo, vamos a tener una pérdida de 2 huevos por gallina durante un ciclo productivo. Entonces es bien importante que nuestras aves lleguen en los pesos indicados, porque como ya entendimos, sí tiene un impacto en la producción. Es normal que no todas las aves lleguen a la madurez sexual al mismo tiempo. Algunas gallinas, cuando empiezan a entrar ya directamente en la producción, van a tener incrementos en el peso corporal, y aquellas que vienen todavía apenas para romper postura van a tener un peso menor. Aquí debemos
de ir haciendo ir haciendo uniforme el peso durante la fase de crecimiento. Y obviamente no va a ser lo ideal que las gallinas ya en producción empecemos a modular el alimento, porque si no vamos a tener problemas productivos. De aquí la importancia en que nosotros hayamos manejado bien la uniformidad de parvada las 12 semanas durante las primeras 12 semanas de vida de las aves. Aquí nos podemos encontrar con la calificación del porcentaje de uniformidad en la madurez sexual y cómo esto afecta. Si nosotros tenemos dentro del 10% del peso meta el 91% de nuestras aves, vamos a tener una producción arriba de 10 huevos más y esto va a considerarse superior. Si nosotros, esto sería el pico más alto. Si nosotros nuestro índice es el 55% o menos, vamos a tener una producción menor de 12 huevos por ciclo productivo y esto se considera muy malo. Entonces, esta tabla nos indica si nuestro porcentaje objetivo está desde el 91% hasta el 55%, qué resultado nosotros esperaríamos tener. Por eso es bien importante tener las cartas genéticas para saber en qué peso deberían estar nuestras aves. Ténganlo presente en sus unidades de producción. El peso va a ser muy importante para precisamente poder tener la producción óptima de huevo. Cuando nosotros vamos cuidando todos estos detalles, cuando vamos cuidando nuestro calendario de iluminación, cuando cuidamos bioseguridad, cuando cuidamos estirpe genética, cuando cuidamos nuestros manejos, el alojamiento, los equipos, la parte del suministro de alimento, entonces nuestras producciones son óptimas y pasamos, no importa qué tan pequeño sea nuestro negocio, su rentabilidad va a aumentar si nosotros tenemos los parámetros productivos óptimos, porque entonces vamos a dejar de tener una avicultura de traspatio y aunque es una avicultura pequeña, va a ser una avicultura muy profesional. Y ese es el chiste para hacerlo negocio, que nosotros cuidemos el desarrollo de todos estos puntos. Al final de cuentas, durante este curso, a pesar de que vamos a ir viendo toda esta información, es entendible que ya a la hora de aplicarla también tengan algunas dudas. Por eso no se preocupen. El contacto conmigo va a continuar incluso cuando este curso concluya. Y yo voy a continuar vigilando que en el momento en que ustedes ya empiecen a aplicar esto en sus unidades de producción, puedan irlo haciendo con la asesoría necesaria, para que precisamente no vayan a tener ningún problema y puedan irlo aplicando de forma correcta. Así que si de momento ven cálculos ahí un poco complejos, no se preocupen, cuando llegue el momento en que ustedes lo tengan que aplicar, yo voy a encargar de darles la asesoría correspondiente y que precisamente todo esto que ustedes ya aprendieron y que ya saben en qué se fundamenta, lo puedan aplicar en sus unidades de producción. ¿Cuáles son los principales factores que van a afectar directamente la uniformidad de parvada? Esto va a variar según la estirpe, el lote, pero está muy relacionado con los manejos. Si el ambiente, el cuidado durante la crianza y producción va a determinar el consumo de alimento también. Va a pasar igual una alteración según la calidad del aire, la temperatura, la iluminación, la vacunación, el manejo de parvada, el corte de pico, las manipulaciones y todos estos manejos zootécnicos que nosotros tenemos que estar haciendo a las aves. Si no los hacemos de forma adecuada, vamos a provocar una mala uniformidad de parvada. Recuerdan lo que decíamos, ¿qué pasa si nosotros hacemos mal el corte de pico? Las aves van a sentir dolor al comer y van a empezar a dejar de comer. Un pequeño detalle y ya tuvimos un impacto importante en la producción. Entonces no creamos que estos pequeños momentos claves no son importantes o que no pasa nada si se hacen mal. Sí tienen un impacto. A lo mejor decimos, bueno, dejó de comer 100 gramos esa semana, no pasa nada. Sí, pero acuérdense de esta regla, 45 gramos arriba o abajo y vamos a tener ya una alteración en la producción de huevo.
¿cuáles podríamos considerar nosotros que son los factores más comunes en una mala uniformidad? Serían el hacinamiento, muchas aves por jaula, un mal despique, que tengamos presencia de enfermedades, los factores de estrés, las altas temperaturas, una mala ventilación, así como los diferentes niveles de jaulas, una iluminación insuficiente, un mal consumo de nutrientes, un incremento en la mortalidad, espacios insuficientes para comederos y bebederos. Por eso es bien importante que hagamos nuestros cálculos nuevamente de biomasa y que sepamos, según nuestros comederos lineales o de tolva, cuántas aves necesitamos por cada comedero o por cada bebedero. Acuérdense, las aves son animales jerárquicos. Y otro de los problemas más significativos en cuanto a medicina es qué va a pasar. No solamente es un problema que haya animales bajos en la producción. Las aves son animales muy jerárquicos. Eso quiere decir que van a establecer un orden hasta para comer. Las aves tienen peleas entre ellas por los comederos, por los bebederos, por los nidos, por todo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos animales muy pequeños, a lo mejor la parvada ya está en el kilo 500 y de repente nos encontramos por ahí un ave corriendo que no llega ni a los 600 gramos. Esa es una gallina que le conocemos como redroja. Este término aplica también a producción de pollo. Este tipo de animales, el problema es que se van a ver sumamente influenciados por el medio y lo más seguro es que esos animales en cualquier momento sean los que se terminen enfermando y por lo cual las enfermedades entren a nuestras unidades de producción. Cuando nosotros detectamos que hay animales redrojos que por una u otra causa que no está todavía del todo esclarecida están en un peso muy bajo, tenemos la opción, si todavía no estamos después de las 12 semanas, antes de las 12 semanas, de enviarlos a un confinamiento especial para darles una alimentación especial, hacer un lote pequeño de aves pequeñas y ayudarlas a que recuperen el peso necesario. Si estamos después de las 12 semanas puede que nos resulte muy costoso y tal vez la mejor opción sería desechar estas aves. Calcular la uniformidad es tan preciso que incluso nos puede ayudar cuando nosotros queremos calcular los manejos entre un lote y otro, porque vamos a suponer que todo se está realizando en condiciones homogéneas, pero que un lote tiene una uniformidad muy buena y otro lote tiene una uniformidad muy mala. Esto nos ayuda a detectar dónde se están localizando problemas de manejo y corregirlos. En este caso vamos a tener una práctica que es selección de pollita de reemplazo y de gallina de postura. Todo el tiempo esta es una práctica que tenemos que hacer. Esta selección va a evitar la presencia de aves débiles que tienen un sistema inmunológico frágil y que pueden ser portadoras o difusoras de agentes infecciosos. Desde el punto de vista episótico, se eliminan para que no se conviertan en un potencial foco patógeno para el resto de la parvada. Era lo que platicábamos, una gallina débil, un ave débil, va a ser un riesgo importante. ¿Por qué? Porque de entre todas las aves, ¿cuál se va a enfermar? Esa. Y una vez que esa ave esté enferma, va a estar diseminando la enfermedad y vamos a tener un foco de infección dentro de nuestra granja. Eso es lo que nosotros queremos evitar, que esas aves que ya están bajas de peso, que su sistema inmune está débil, se conviertan en un problema. Muchas veces no las queremos desechar porque son nuestras aves, porque pues hemos invertido en ellas. Sin embargo, nos sale más caro conservarlas que eliminarlas en ese momento. Vamos a ver aquí una transparencia en la cual estamos observando una ave enjaulada. Fíjense en la actitud de esta gallina. Está echada, está con la cresta caída, se nota un aspecto enfermizo. Esta gallina tendría que ser eliminada de la parvada, porque es obvio que esta gallina cuenta con una defensa más baja que sus compañeras, que de fondo se ven que están de pie, y obviamente cuando venga esta gallina seguramente no está comiendo ni tomando agua adecuadamente. Sus defensas se van a ir mermando. En cualquier momento
puede ella estar susceptible a un cuadro ya de desnutrición y que cualquier agente infeccioso del medio ya la pueda afectar a ella. Una vez que las enfermedades en ella se empiezan a fortalecer y se presentan, el riesgo de que contagie a sus compañeras va a ser mayor. Por eso es que se toma la decisión de eliminar este tipo de aves, para evitar problemas posteriores ya en producción. ¿Cuáles son las ventajas de la selección? Vamos a tener parvadas con mayor uniformidad, vamos a ahorrar alimento, vamos a mejorar el estado sanitario de la parvada, vamos a reducir los costos totales, vamos a eliminar aves poco productivas. Cuando nosotros eliminamos este tipo de aves, nos ahorramos el tener que hacer ciertos manejos, hacer modulación de alimento, el estar medicando, el tener que estar dando algún tipo de terapia. ¿Por qué? Porque los agentes infecciosos difícilmente se van a presentar en aves sanas. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos en la cronología de selección? En la primera semana vamos a eliminar todas las aves con aspecto enfermizo, problemas de patas o algún defecto físico. Vamos a recordar que defectos físicos también se pueden presentar en las aves, esto no es nada extraño. Este punto todo el tiempo se va a repetir. En la cuarta semana vamos a eliminar a todos aquellos machos que fueron clasificados como hembras. Y nuevamente repetimos el punto 1. En la 12ª semana vamos a repetir el paso número 1. Una semana antes de que las aves se envíen ya directamente a postura, se repite el paso 1 y se descartan todas las aves de bajo peso, mal despicadas y mal emplumadas. Porque volvemos a repetirlo, esto nos va a ahorrar dinero. A lo mejor de momento parece una pérdida, pero ya en producción no vamos a tener que estar gastando en darles de comer a estas aves. Sí, es verdad, van a ser una pérdida estas aves, pero van a ser una pérdida mayor si nosotros permitimos que estas aves entren a ciclo productivo y nuestro negocio difícilmente va a poder ser rentable. Debemos de considerar que a veces no son problemas de tipo infeccioso o no es alguna alteración en su sistema de las aves el que ellas no hayan alcanzado el peso. Simplemente, como les comentaba, la jerarquización en las aves es importante y las aves llegan a ser muy agresivas entre ellas. Entonces lo que luego sucede es que son aves muy grandes contra aves muy pequeñas que en la jerarquía no les permitían comer, pero que genéticamente estas aves están muy bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros detectemos antes de las 12 semanas este tipo de aves, podemos tomar la opción de relotificar, tener apartado este grupo de aves, darle el alimento adecuado y estas aves de forma compensatoria van a lograr el peso y se van a convertir en excelentes ponedoras. Por eso es importante que nosotros estemos al pendiente de nuestras aves, para en el momento en que se presenta alguna de estas problemáticas podamos hacer la corrección pertinente. Esto nos va a evitar que tengamos que desechar precisamente estas aves. Para este punto ya llegó el momento. Vamos a pasar a nuestras aves ya directamente a la producción. Necesitamos esperar parvadas con una viabilidad del 97%, consumos de alimento de hasta 5,5 kilogramos durante toda la fase de crianza y desarrollo. Esto va a depender del tipo de ave, del tipo de alimento, porque vamos a tener algo que se llama también conversión alimenticia, en la cual la conversión alimenticia es la cantidad de alimento que consumieron y cuánto peso ganaron. La conversión alimenticia está íntimamente ligada con la calidad del alimento. Un alimento de mejor calidad va a permitir conversiones alimenticias más bajas. ¿Qué quiere decir? A menor consumo de alimento, mayor ganancia de peso, porque el ave va a aprovechar todos los nutrientes de ese alimento. Si son aves ligeras que tengan un peso corporal de 1,200 y si son aves semiligeras de 1,400. Esto ya debería de estar entre la semana 16 y la semana 17. Otro factor que buscamos es que rompan postura entre la semana 17 y la semana 19. Mucha gente tiene la idea de que las aves rompen postura a la semana 20. Como ustedes han estado viendo, esto es completamente incorrecto y ahí lo que estamos viendo es que son aves que están llegando tardías a la etapa de producción.
¿Por qué a mucha gente le pasa esto? Pues porque no vigilan todos los aspectos que hemos estado platicando. Debemos tener también un coeficiente de variación menor a 8%, una protección contra las enfermedades prevalentes en la zona. En cuanto a los ojos, tienen que estar prominentes y brillantes, tienen que tener buena carne las aves, pero sin estar engrasadas. ¿Qué quiere decir? O sea, están bien conformadas, pero es carne, es músculo, no es grasa. Tienen que tener cabezas grandes y anchas, un plumaje completo, limpio y muy lustroso, aves con un corte de pico correcto. Ya llegó el momento, el ave va a entrar ya directamente a la producción porque ya vimos que sus cualidades son las idóneas y vamos a entrar en algo llamado despigmentación de la gallina. El alimento prepostura tiene niveles altos de calcio y de nutrientes. Normalmente ya viene adicionado con pigmento porque el ave está próxima a romper postura. Entonces al mexicano le encanta que el huevo tenga una coloración amarillenta, pues no vamos a decir que intensa, ¿no? Pero sí tiene que ser amarillo. Eso le gusta mucho al mexicano. Entonces lo que se tiene que adicionar es pigmento precisamente al alimento de las aves para que alcance esta pigmentación de color amarillenta. Este pigmento se deposita en zonas específicas de la piel y el cuerpo de la polla, y conforme avanza la producción estas partes se van a ir despigmentando. Tenemos que conocer el orden cronológico en que se va a ir pigmentando y despigmentando las aves para precisamente ver alteraciones. Aquí estamos viendo precisamente unas pollonas de reemplazo, se ve una uniformidad, fíjense cómo todas tienen la misma altura, casi se ven del mismo tamaño, tienen cabezas grandes, anchas, el corte de pico se ve bien hecho, el plumaje se ve limpio, lustroso, y estas aves ya están listas para entrar directamente a la producción. Aquí estamos viendo el orden cronológico en el cual podríamos estar esperando una despigmentación de las diferentes partes del cuerpo. Vamos a empezar con la cloaca, vamos a seguir con los párpados, con las orejas, con el pico, con los dedos, con los metatarsos en la parte anterior y después en la parte posterior. Recuerden que todos estos cuadros vienen en el PDF. El recordatorio nada más es que el PDF se va a entregar al final para que con todo lo que ustedes han ido aprendiendo tengan todos esos cálculos ya directamente y los puedan aplicar o estarlos repasando. Debemos de continuar con la selección ya cuando tenemos a las aves en postura. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener aves que no son buenas ponedoras. Vamos a considerarlas malas ponedoras cuando tengamos una producción menor de 3 huevos a la semana. Por eso es bien importante estar familiarizado con las características de una buena ponedora. Existen algunas metodologías manuales, como la técnica de Walter Hogan, que permiten saber si un ave es buena o mala ponedora. Con este método vamos a determinar la distancia entre los huesos púbicos y la punta del esternón. Este método, aunque parece un poco rústico, realmente sí es muy efectivo. En aves que están en producción vamos a tener 3 dedos de separación, y en aves fuera de postura vamos a tener una separación de 2 dedos. De la punta del esternón directamente a los huesos púbicos van a ser 4 dedos, y cuando esto es menor el ave no está produciendo. Más adelante vamos a ver las ilustraciones directamente de estos métodos para conocer precisamente cómo se realiza de forma adecuada el método de Walter Hogan. Vamos a platicar de los principales periodos de selección en la gallina ya directamente cuando está en producción. Cuando ellas llegan a las instalaciones se van a acomodar por peso y tamaño, porque si nosotros metemos animales grandes con animales pequeños vamos a provocar precisamente problemas por agresiones. Entonces los animales más grandes con los animales más grandes y los animales más chicos con los animales más chicos. Por eso es importante que hagamos un pesaje. Cuando ya estamos en el pico de postura no es recomendable eliminar a ninguna gallina que aparentemente se vea sana. Después del pico de postura y hasta la semana 40 vamos a efectuar selecciones muy ligeras del 0.2% de la parvada. De la semana 40 a la 51 debería de ser del 0.25 por mes.
Conforme van avanzando las semanas, ya en la semana 51 hasta el final del ciclo, que serían las 70 semanas, nuestra selección va a ser del punto 5 cada 15 días, y de la semana hasta o pelecha vamos a estarlas eliminando del punto 5 cada semana. Mientras más van avanzando las aves, obviamente estos porcentajes de selección van aumentando, porque las aves van a empezar a dejar de poner, o el nivel de postura va a irse modificando, y obviamente llega un momento donde ya es mejor retirarlas de producción que mantenerlas ahí. La selección va a ser estricta cuando el alimento está muy caro o cuando el precio del huevo es muy bajo, porque muchas veces nos conviene más procesar a las aves que mantenerlas en producción y seguir pagando el alimento cuando el precio de huevo no es bueno. ¿Qué esperamos ver nosotros en una gallina ponedora y qué no deberíamos de ver en un ave que no está poniendo? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo sabemos que un ave no está poniendo? En las aves que están fuera de postura, el pico va a estar pigmentado parcialmente. En las aves de postura, el pico se va a ver un tanto blanquecino, porque si nosotros estamos adicionando pigmento al alimento, ¿a dónde se tendría que ir ese pigmento? Al huevo. Si ese pigmento no se está yendo al huevo y se está yendo a la piel, al pico, a los párpados, a la cresta, quiere decir que ese pigmento no está llegando al huevo, y si no está llegando al huevo es porque esa gallina no está produciendo. Los párpados en una gallina que está fuera de postura van a estar parcialmente pigmentados o completamente pigmentados. En el caso de las aves en postura, nunca vamos a ver párpados pigmentados. La cresta se va a mostrar una cresta grande, roja, bien delimitada en las aves de postura, y en las aves que estén fuera de postura van a ser chicas de color pálido, las barbillas igual, y en el caso de lo que es las orejillas van a estar resecas, pigmentadas, y en el caso de las aves en postura van a ser blancas, perladas y aterciopeladas, ¿no? Van a ser de una apariencia sana. Los tarsos van a estar pigmentados en las aves que están fuera de postura, y en las aves de postura van a estar blanquecinos. El plumaje en las aves de fuera de postura va a estar lustroso y limpio, y en las aves de postura va a estar estropeado, quebrado y sucio. La cabeza va a ser angosta y pequeña cuando están fuera de postura, y cuando están en postura va a ser grande y ancha. El temperamento en las aves fuera de postura va a ser indiferente y huraño, y en el caso de las aves en postura van a estar alertas y va a ser confiado. El abdomen en las aves fuera de postura es estrecho y duro, y en las aves de postura va a ser amplio y flexible. Finalmente, la cloaca se tiene que ver rosada, bien lubricada, amplia y grande. Esto nos indica que estas aves se están poniendo. Aquí estamos viendo una transparencia donde vemos gallinas con crestas y barbillas grandes, rojas, humectadas y con un plumaje ligeramente estropeado. Quiere decir que son buenas productoras. Aquí vemos nuevamente gallinas con párpados, orejillas y tarsos despigmentados, y obviamente son aves que están en producción. Aquí tenemos una gallina con crestas y barbillas de menor tamaño, tarsos pigmentados, plumaje lustroso, y esta ave seguro no está produciendo huevo. En esta imagen estamos viendo la separación de los huesos pélvicos, por el cual se justifica el método de Walter Hogan, y estamos viendo también de la punta de los huesos pélvicos hasta la del esternón. Aquí estamos viendo cómo se hace la medición de la apófisis pélvica, la separación de 2 dedos en una gallina que está fuera de postura. Cuando está en postura debe ser de 3, y el método de Walter Hogan cuando aplicamos entre las apófisis pélvicas y el esternón, que debe de haber ahí una separación de 4 dedos. Entonces recuerden que son 2 mediciones, en una debe ser de 3 y en otra no debe ser menor a 4. Va a tener también una implicación el tamaño de quien hace la medición, pero normalmente esas son mediciones promedio. Cuando vemos una separación directamente
entre la medición de las apófisis pélvicas, es decir, de los huesos pélvicos, menor de 2 dedos, es una gallina que está fuera de postura, que es lo que estamos viendo en esta transparencia. Sistemas de repoblación y programas de pelecha. Hemos hablado ya hasta este momento de la producción de las aves ya a las 70 semanas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ya inicia la producción por un periodo de 52 semanas. Este se puede prolongar hasta las 64 semanas. En total 82 semanas de vida. Hay que considerarnos bien si nosotros queremos hacer pelecha, porque recuerden que en ocasiones una parvada produce menos de lo esperado, o este sería el fundamento para hacerlo, si produjo menos de lo que nosotros estábamos esperando en producción, y esto va a resultar incosteable, porque no vamos a alcanzar el punto del equilibrio ni el retorno económico. Entonces, si ese es el caso, bueno, podemos pensar en una pelecha. Cuando nosotros hacemos la pelecha también vamos a tener algunas dificultades, porque por ejemplo el tamaño del huevo va a aumentar y con ello también su fragilidad. Nosotros podríamos hacer diferentes tipos de repoblación. En México vamos a encontrar diferentes empresas avícolas, por ejemplo, las que son las progenitoras, las que son las abuelas. Estas son las aves más difíciles de encontrar, porque son las madres de las reproductoras y abuelas de las pollitas de reemplazo. Normalmente estas aves vienen del extranjero. Las reproductoras ya van a ser las madres de las pollitas que se compran de un día de edad, y vamos a tener la crianza de pollita de reemplazo, que es la que todos conocemos, que es la que llegamos a comprar. La reproductora ya de por sí es difícil de encontrar, y si nosotros buscamos a las progenitoras es todavía más complejo de encontrar. Es posible en algunos casos encontrar a las reproductoras y tener sistemas de crianza en el cual nosotros mismos tenemos las aves reproductoras, el huevo fértil, la incubación de huevo fértil, y nosotros tenemos el nacimiento de estas aves. Sin embargo, tenemos que pensárnosla mucho para que realmente podamos conseguir estas aves. No es nada fácil, no es nada imposible, pero tampoco es tan sencillo. Lo que se aconseja siempre es que el avicultor pueda tener, en medida de lo posible, la mayor parte del proceso para no estar dependiendo de las casas genéticas, de la vacunación. Sin embargo, cuando no es así, bueno, también podemos optar por comprar la pollita de reemplazo, tenerlas a un día de edad, o comprarlas ya rompiendo postura de 17 a 18 semanas de edad. ¿Cuáles son las ventajas de comprarla a esta edad? Nos ahorramos la mortalidad de la crianza, nos ahorramos el manejo, el tiempo, el consumo, el gasto por gas, la vacunación, y ya tenemos aves únicamente que están listas para entrar a postura. Claro, llevan un cuadro de vacunación en la postura, pero lo ideal es que tengamos ya directamente nuestra producción en pie, ¿no? ¿Cuál es el mejor método? Ese se va a ajustar a sus posibilidades económicas y a la situación y el proyecto que ustedes tienen. Existen 4 formas de adquirir aves de reemplazo para la producción de huevo. Una es comprar las pollitas de un día de edad. Otras va a ser comprarlas fuera de calor, que es a las 7 semanas, o adquirirlas ya próximas a empezar producción, que es de la semana 15 a la semana 17. Algunos otros avicultores obtienen aves que están listas para ser llevadas a cabo en pelecha forzada y obtener un segundo ciclo de producción. Otros van a querer empezar con pollitas de un día de edad. Históricamente esto sería lo mejor, ya que van a poder conocer el peso, la uniformidad, el calendario de iluminación, vacunación, medicación, alimentación, corte de pico. O sea, ustedes hacerlo, verificar que ustedes dan seguimiento a todo esto para que sea lo mejor. Sin embargo, esto tampoco es la regla, ¿no? Vamos a encontrar casas genéticas muy serias que hacen todo esto de una forma muy bien, muy adecuada, y por lo tanto podemos comprarle ya listas para romper postura y no vamos a tener problemas en la producción.
Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Voy a anexar unos videos complementarios para que tengan oportunidad de verlos y que se refuerce mucho lo que hemos estado platicando. Por el momento va a ser todo, y si tienen alguna duda o pregunta pueden escribirme y con gusto la resolvemos. Eso sería todo por mi parte y les deseo un excelente día. Pronavícola S.A., líder en el mercado nacional avícola. Aspectos básicos para el levante de ponedoras loma. Lavado y desinfección de galpones. Una vez se ha trasladado la totalidad de las aves, se procede a sacar el equipo. Al mismo tiempo que se retira el equipo, se procede a empacar y retirar la gallinaza. Se realiza un barrido a fondo y se raspan las costras adheridas al piso. Se aplica un insecticida para eliminar posibles vectores, colocando trampas con anterioridad. Aplicar el producto en las horas de la tarde. Se realiza un lavado con agua a presión haciendo énfasis en techo, pisos y muros. Aplicar por aspersión un producto desinfectante en las áreas de galpón previamente lavadas. 24 a 48 horas después, se realiza una segunda desinfección. Si se utiliza formol como desinfectante, se deben utilizar los implementos de protección para los operarios. Se procede a encalar pisos y paredes, como se describe a continuación. Encalado. Utilizar una caneca de 200 litros. Adicionar agua hasta cubrir las 3/4 partes. Luego, adicionar un bulto de cal viva. La incorporación de la cal debe hacerse lentamente para evitar accidentes. Después de la mezcla cal más agua, se inicia una reacción que se identifica por un ruido que se produce por la ebullición. En este paso, el personal debe guardar distancia a la caneca para evitar quemaduras por salpicaduras durante el proceso. Una vez la ebullición termina, se revuelve lentamente hasta lograr una mezcla homogénea. Inmediatamente, aplicar la mezcla con balde a pisos y paredes hasta cubrir completamente las superficies con la ayuda de escobas o cepillos. Este procedimiento debe realizarse con equipo de protección, máscara y guantes, entre otros. Área de recibimiento. Es necesario permitir un periodo de descanso superior a 2 semanas, contados a partir del momento en el que el galpón queda lavado, desinfectado y encalado. Utilizar viruta gruesa o cascarilla de arroz que no presente fracciones polvosas y que esté completamente seca. Distribuir uniformemente una capa de 10 a 15 centímetros del material que será utilizado como cama. La desinfección se puede hacer por capas delgadas para lograr una cobertura uniforme en todo el material que conforma la cama. Evite utilizar aserrín polvoso y húmedo, ya que son fuente de contaminación por hongos y bacterias. Una vez distribuida la cama, se ubican 6 láminas de cartón plast o de aluminio galvanizado de 2.5 metros de largo por 50 centímetros de alto, formando un círculo, en el que se reciben 800 animales a una densidad de 50 a 60 aves por metro cuadrado. El número de círculos a elaborar depende del número de aves que se vayan a recibir. En el interior del círculo se ubican 8 bebederos automáticos para asegurar disponibilidad de agua limpia y fresca. Igualmente se colocan 10 comederos bebé. Se ubica una criadora en el centro del círculo a una altura de 1.5 metros del piso. Otra alternativa es recibir un número mayor de aves en un área cuadrada o rectangular, eliminando esquinas y ajustando la proporción de comederos, bebederos y criadoras. Manejo de microclima.
El objetivo es lograr un ambiente de confort al interior del galpón de crianza para que el ave desarrolle su máximo potencial genético. Es necesario reducir el área a calentar para obtener una calefacción más eficiente. Se deben colocar cortinas externas como primera barrera para las corrientes de aire. Instalar cortinas en la parte interna del galpón como refuerzo para las externas. Construir un búnker mediante la instalación de cortinas laterales y el montaje de un cielo raso. La idea es cubrir toda el área donde serán ubicadas las pollitas durante las 2 primeras semanas. Se deben dejar algunas aberturas para permitir la salida de los gases de desecho, CO2 y amoníaco, y a su vez permitir la entrada de oxígeno. Este sistema permite manejar una temperatura más uniforme en el área de calefacción y disminuye el consumo de gas. Su implementación permite también disminuir las fluctuaciones de temperatura. Hay que evitar el sobrecalentamiento mediante el monitoreo constante de la temperatura. Cuando la temperatura del microclima exceda la recomendada, se procede a bajar las cortinas laterales del búnker y posteriormente se apagan las criadoras. Si la temperatura sigue siendo más alta de lo recomendado, se baja la cortina interna y externa simultáneamente, evitando las corrientes directas de aire hacia las aves. Este sistema ofrece muchas ventajas si se usa correctamente, pero puede ocasionar problemas por excesos de calor si no se realiza un control permanente. Recibimiento de pollitas. El recibimiento de las pollitas se debe preparar con suficiente anticipación. 24 horas antes de la llegada, prenda criadoras. El objetivo es calentar adecuadamente la cama donde serán alojadas las pollitas. Con 3 horas de anticipación, distribuye el agua de bebida para evitar que esté demasiado fría a la llegada de las aves y ajuste la altura de las criadoras a 1.5 metros del piso. Asegúrese que la temperatura de recibimiento es la correcta. Debe estar entre 32 y 34 grados centígrados. Distribuya alimentos sobre bandejas en pequeñas cantidades antes de ubicar las pollitas en los círculos. Descargue las aves en el menor tiempo posible. Las demoras excesivas pueden ocasionar problemas de deshidratación. Ubíquelas sobre los comederos para que tengan fácil acceso al alimento. Después de ubicar la totalidad de las aves en los círculos, permita un tiempo de adaptación y luego estimúlelas constantemente para que se alimenten y entren en actividad. Asegúrese que la temperatura sea uniforme en toda el área de crianza y que no existen corrientes de aire sobre las aves. Manejo en las primeras semanas. Cuadro de temperaturas por edad. Día 1 y 2, 33 a 34 grados centígrados. Días 3 a 7, 30 a 32 grados centígrados. Semana 2, 28 a 29 grados centígrados. Semana 3, 25 a 27 grados centígrados. Se debe permitir el intercambio de gases incluso desde los primeros días y se debe asegurar la entrada de oxígeno al área de crianza. Para estimular el consumo de alimento, distribuya siempre pequeñas cantidades varias veces durante los periodos de luz. Es importante dar los espacios adecuados para evitar pobres uniformidades. Reciba 50 pollitas por metro cuadrado y disminuya 10 aves por metro cada 3 a 4 días y de acuerdo al desarrollo de las aves. Asegúrese que la altura de comederos y bebederos es la correcta todo el tiempo. El bebedero debe estar ligeramente por encima del dorso de las aves y el comedero debe estar a la altura de la pechuga. Si el lote está desuniforme, gradúe el equipo al tamaño de las pollitas más pequeñas. Luego, separe las aves por tamaños y vuelva a graduar la altura del equipo. Lavar bebederos todos los días, incluyendo mangueras.
Verificar que los niveles de cloro en el agua de bebida sean los adecuados. Retire todas las humedades que se generen para evitar problemas sanitarios. Despique de precisión. Tanto el despique de precisión como el de corrección se realizan con el objetivo de evitar desperdicios de alimento y disminuir el riesgo de picaje o canibalismo bajo condiciones de estrés como altas temperaturas, altas densidades, deficiencias nutricionales, etc. Hay que tener en cuenta que esta labor es la más traumática, delicada y estresante. Por lo tanto, debe ser realizada únicamente por personal entrenado y sin afanes. Esta actividad requiere más que cantidad, mucha calidad. Se debe suministrar vitamina K 4 a 5 días antes del inicio del despique y durante el mismo. Esto nos ayudará a evitar excesivas y dañinas cauterizaciones. Instalar un extractor de humo a cada una de las máquinas para brindar mayor comodidad a los operarios. Hacer mantenimiento constante de las máquinas y demás equipo utilizado. Montar tubos de cobre a los puentes para producir enfriamiento. Al hacer circular agua fría a través del tubo para enfriar los puentes, se evitan quemaduras en la parte interna del pico, es decir, las mucosas y el paladar. Se tiene que buscar la mayor comodidad posible para los operarios y dar periodos de descanso durante esta labor. Es más cómodo y eficiente cuando el operario trabaja sentado. Se utiliza una cuchilla BC por ambos lados. La cara del filo debe quedar hacia el interior de la máquina. Cada cuchilla alcanza para 2.000 aves aproximadamente, 1.000 por cada lado. Es aconsejable retirar el alimento del encierro donde están ubicadas las aves antes del despique y colocar abundante alimento en la zona de pollitas recién despicadas. La forma práctica de graduar la temperatura de la cuchilla es permitir una coloración roja en el centro, punto de corte, y oscura hacia los extremos. El primer despique se debe realizar entre el 6º y el 8º día. El corte se puede realizar usando el puente de precisión que tiene 3 orificios con diferentes dimensiones. Cada uno se utiliza de acuerdo al tamaño de las pollitas. Otra alternativa es realizarlo sobre el puente de corrección, lo cual permite hacer un corte más fuerte, sobre todo cuando las aves tienen más de 7 días de edad. En ambos casos, se debe dejar entre la mitad y 1/3 del pico y la cauterización debe ser la mínima posible. El corte y la cauterización se deben realizar simultáneamente sin retirar el pico de la máquina hasta que la labor esté totalmente terminada. Despique de corrección. Las cuchillas empleadas en este despique son las K o las S. Este tipo de cuchillas tienen filo solo por un lado. Las S son un poco más firmes que las K. Se utiliza una cuchilla por cada 500 a 700 pollonas. Debe ser cambiada al detectar algún inconveniente para realizar un corte adecuadamente limpio. El corte se debe realizar a cada pico por separado, colocando un dedo por delante de la lengua para evitar lesionarla. El pico inferior presenta una zona pálida unida a una zona rosada. El corte se realiza antes de iniciar la coloración rosada y con esta referencia se corta el pico superior. Se debe procurar que el corte sea al mismo nivel y así obtener un pico lo más parejo posible. El corte y la cauterización se realizan en un solo tiempo y simultáneamente, permitiendo el contacto del pico con la zona roja de la cuchilla por 1 o 2 segundos. Evitar tiempos de cauterización prolongados y temperaturas excesivas. Esto puede dañar los picos y la lesión es irreversible.
En la última vacunación inyectable, incorporar al grupo un operario de despique y corregir los defectos. El más común es el pico en pala y se presenta en aves rojas principalmente. Programas de oscurecimiento. Las aves, como casi todas las especies, responden a los estímulos lumínicos. Está comprobado que, de acuerdo a los meses del año en que el lote sea encacetado, se adelanta o se atrasa el inicio de postura y se pueden ver modificados otros parámetros productivos. Se debe establecer un contraste entre la intensidad lumínica y la cantidad de horas luz que las aves reciben durante el levante en relación con el ambiente que tendrán en producción. Al aproximarse el inicio de producción, tanto la intensidad como las horas de luz día se deben incrementar para obtener óptimo rendimiento productivo de los lotes. El montaje de polisombra del 80% de oscurecimiento alrededor de los galpones ayuda a disminuir la intensidad lumínica en los galpones de levante sin afectar significativamente la ventilación. Con la instalación de cortinas o plástico negro, se puede alargar artificialmente la noche y consecuentemente disminuir las horas de luz día. El objetivo es cerrar todo el galpón con plástico negro desde las 5 de la mañana hasta las 9 o 10 de la mañana, dependiendo del programa establecido por cada compañía. Este programa se inicia desde el día 29 de edad y se mantiene hasta que las aves han alcanzado el peso y el desarrollo adecuado para recibir el estímulo lumínico. El estímulo lumínico consiste en retirar tanto el plástico como la polisombra para permitirle a las aves el acceso a la duración natural del día y a su intensidad. Como estos parámetros estuvieron disminuidos artificialmente durante el levante, su incremento produce un estímulo nervioso a nivel de hipotálamo, desencadenando el inicio de producción. Todas las aves reciben al mismo tiempo el estímulo, lo que se traduce en mejores picos de producción y mayor persistencia y por lo tanto mayor número de huevos por ave alojada. Tiene también la ventaja que si el lote viene bajo de peso, se pueda retrasar el retiro de las cortinas y el estímulo hasta que tengan el desarrollo adecuado, previniendo prolapsos y sincronizando el inicio de la producción. Este manejo también es utilizado para retrasar el inicio de postura si los objetivos de la compañía están orientados hacia el mayor tamaño de huevo. Si las condiciones climáticas son adversas y no hay posibilidad de establecer sistemas de ventilación interna, se puede trabajar en la disminución de la intensidad lumínica únicamente mediante el uso de polisombra, el semioscurecimiento en lugar del oscurecimiento total. Este sistema ofrece mejores resultados que los galpones abiertos tanto en levante como en producción. Vacunas por aspersión. Las vacunas por aspersión son una excelente herramienta como método masivo de vacunación. Es un método rápido, seguro y confiable cuando se siguen unos pasos y se realizan adecuadamente. Antes de iniciar la labor, se debe hacer un lavado de la máquina, haciendo circular agua destilada a través del sistema. Realizar mantenimiento preventivo general al equipo y cargar la batería desde el día anterior. Realizar la vacunación a primera hora en la mañana. No es aconsejable tener las cortinas cerradas por mucho tiempo ni en las horas calientes durante el día. Durante la vacunación y por lo menos media hora después, las cortinas deben permanecer cerradas. Lo ideal es vacunar grupos no mayores a 3.000 aves cada vez y reducir el espacio para lograr una vacunación homogénea y eficiente. En este caso, se debe tener en cuenta el alcance de la nube de aspersión y evitar amontonamientos. Cuando se requiera, se puede encerrar el área del círculo con cortina para evitar la dispersión de la nube por corrientes de aire. Para la preparación de la vacuna, se utiliza agua destilada o envasada. En todo caso, deben estar totalmente libres de cloro o cualquier desinfectante. Algunos parámetros en volumen de agua por ave, de acuerdo a la edad, son 7 días, 0.14 centímetros cúbicos por ave; 14 días, 0.16 centímetros cúbicos por ave; 21 días,
0.18 centímetros cúbicos y 28 días 0.20 centímetros cúbicos por ave. En lo posible, mantener el agua en el refrigerador y preparar la vacuna inmediatamente antes de su aplicación. La cadena de frío de la vacuna debe ser manejada adecuadamente todo el tiempo. Una vez preparada la vacuna, el operario se ubica en el centro del círculo. Prende la máquina en posición invertida durante algunos segundos para que las aves se adapten al ruido que produce. Esta posición se mantiene hasta que las aves se reorganicen. Luego, se coloca la máquina en la posición y altura correcta y comienza a girar sobre su eje muy despacio. Durante el giro, las aves que están frente a la nube de aspersión deben producir un movimiento uniforme de la cabeza. Al terminar el primer giro, se reacomodan las aves y se inicia un segundo giro, el cual generalmente es más rápido y depende del saldo de vacuna presente en el recipiente. Si en algún momento se produce amontonamiento, se para la máquina, se reorganizan las aves y se continúa con el procedimiento. Al terminar la totalidad del volumen calculado para el círculo, se dejan quietas las aves dentro del mismo por 10 a 15 minutos. Luego se amplían hasta ocupar el espacio inicial. Se repite el proceso en cada sección hasta vacunar la totalidad de las aves del galpón. Realizar el lavado final a la máquina y la limpieza correspondiente. Pronavícola S.A., líder en el mercado nacional avícola.